La palabra del Señor de esta noche proviene del libro de Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8, que dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este pasaje vamos a ver los siguientes 3 puntos, introduciéndonos a lo que es esta palabra que nos quiere dar el Espíritu Santo del Señor esta noche. Estos 3 puntos son: primero, el ser compartícipes con Cristo o imitadores de Cristo. El segundo es imitar la humildad de Cristo. Y el tercero es el amor del propio Señor Cristo Jesús y hasta dónde llegó para traernos la salvación. El amor, el cual le dio poder a esa cruz para libertarnos del mal, convertir esa cruz de un signo de pena, de muerte, en el emblemático lugar en donde se cumplió lo que estaba ya profetizado, en que lo que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, haría por nosotros para traernos la salvación tan prometida desde el Antiguo Testamento. Entonces, comencemos con el versículo 5 que dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador e Hijo de Dios para que vive en nosotros, pues eso pasa. Cristo vive en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Vamos a corroborar eso yendo rápidamente al libro de Juan, versículo 14, versículos 16 al 18. Este es Cristo hablando. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Luego vamos al versículo 23. No, disculpen, 21 primero y luego el 23. Dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego el 23. Después de la pregunta de Judas, no el Iscariote, Judas no el Iscariote. En el 23 Jesús le responde a Judas no el Iscariote. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, ya para explicar este primer punto, vámonos a Gálatas. Muy conocido el pasaje. Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, juntamente. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje que acabamos de leer es clave para el tercer punto, pero no vamos a entrar en eso ahora. Vamos ahora a explicar, a dejar que el Espíritu Santo hable en este primer punto, que es el ser compartícipes e imitadores de Cristo. Nosotros, como hijos de Dios, como salvados por Cristo, como cristianos, que es ser seguidor e imitador de Cristo, debemos hacer justamente eso, es ser imitadores de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por la fuerza, por el poder del Cristo mismo, por medio del Espíritu Santo viviendo en nosotros, el cual nos guía a toda verdad. Como lo dijo Jesús en el pasaje que acabamos de leer en Juan 14, el cual nos guía al comportamiento propio de Cristo, el cual nos guía a ser imitadores de Cristo, siempre y cuando estamos sometidos a Dios. Como lo dice Santiago 4:7, estar sometidos a Dios, para así que nuestra voluntad sea hacer la voluntad del Padre. Así como lo hizo Jesús, hizo la voluntad del Padre, nosotros estamos haciendo lo mismo que hizo Cristo, hacer la voluntad del Señor. Lo que el Espíritu Santo nos dice, lo hacemos. Lo que el Espíritu Santo rechaza, lo rechazamos. Y vamos así edificándonos hasta ser como Cristo. Vamos a corroborar Efesios capítulo 5 versículo 1. Dice así: sed pues imitadores de Dios como sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo estoy mezclando con el otro pasaje que vamos a mezclar, que vamos a ver ahora, que es el de Primera de Corintios 11. Este sí dice como yo. Lo van a ver. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, aquí tenemos dos instrucciones de Pablo que son exactamente lo mismo. La primera dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Ese es Efesios 5:1. Y tenemos casualmente 1 Corintios 11, también versículo 1, que dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Siempre dejando claro que el blanco a imitar es Cristo. Y tenemos que imitar a Cristo para así que Cristo comparta con nosotros lo que le es dado, para que podamos tener lo que tuvo Cristo, la potestad que tuvo Cristo de echar fuera demonios, sanar enfermos, de traer liberación, de llevar el evangelio, de tener autoridad, de tener poder, vida eterna como Él la tiene juntamente con Él, con el Padre. Incluso la de juzgar, como lo dice aquí mismo 1 Corintios capítulo 6. Pablo le dijo a los corintios que nosotros vamos a juzgar. 1 Corintios capítulo 6 versículo 3 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles en cuanto más las cosas de esta vida? Versículo 2, el que viene antes: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Pablo hablando. Pablo lleno del Espíritu, escribiéndole a la Primera de Corintios. Entonces, somos compartícipes con Cristo. Pero tenemos que ser compartícipes con Cristo también en la voluntad de Dios, para así poder acceder a ese poder
que Cristo nos dio, comenzando con la cruz, siguiendo con su resurrección y luego con la venida del Espíritu Santo aquí y después, incluso hasta antes, porque dice en el Evangelio de Mateo y también en Lucas que Él le dio poder a sus discípulos de echar fuera demonios, de llevar el Evangelio a varias ciudades, cuando envió a los 12 discípulos de 2 en 2 y luego a los 70. Así nosotros somos enviados, aunque estemos en un mundo perdido, aunque estemos, como dijo Cristo en Mateo 23, generación de víboras, o como dijo Pablo, lleno del Espíritu Santo. Ahí mismo en Filipenses capítulo 2, cuando le hablaba a los filipenses sobre ser luminares en el mundo, en una generación perversa y maligna, dijo Cristo en Mateo capítulo 10 y también en Lucas capítulo 10, cuando envió a los 12, cuando envió a los 70, le dijo: he aquí yo los envío como ovejas, como corderos en medio de lobos. Pero el Espíritu de Cristo estaba con ellos. Claro que Cristo le dio instrucciones que tenían que obedecer y ellos la obedecieron y nada les salió mal. Cuando regresaron le trajeron las noticias a Jesús diciéndole: Jesús, todo lo que nos dijiste que hiciéramos lo hicimos y los demonios no se nos resistían y llevamos el Evangelio. Y Jesús se gozó y le dio gracias a su Padre que estaba en los cielos. Así nosotros somos compartícipes con Cristo en ese poder, en esa obediencia que nos da poder. Esa obediencia que emana de la fe pura, de la fe viva. Ese poder que Cristo nos da, compartiendo con Él las cosas que el Padre le da, las cosas que Él, siendo Dios mismo, Él tiene, siendo Él Dios Hijo, Él tiene, Él nos las da a nosotros, porque igual como Él es Hijo de Dios, por medio de su sacrificio aquí en la tierra y de nuestra fe, somos hechos también hijos de Dios. Juan capítulo 3 versículo 17 también lo dice. 16, vamos a enfocarnos en el 16, el más famoso, para que todo aquel que en Él crea, por medio de la fe, por medio del amor mismo hacia el Señor, el mandamiento principal: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Vamos a buscarlo para darles el pasaje. Marcos capítulo 12, versículo 30. El segundo mandamiento principal, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el versículo 31. La primera parte del versículo principal del mandamiento principal es el 29, que dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que ya sabemos que Cristo viviendo en nosotros por medio del Espíritu Santo, nosotros compartimos con Cristo las cosas que Cristo nos da por medio de su Santo Espíritu. Y que así mismo como vive Cristo en nosotros y Cristo comparte con nosotros su gloria, su poder y toda su esencia, su personalidad con nosotros,
para trazarnos la personalidad correcta, tenemos que ser compartícipes en Cristo, en la obediencia, en la voluntad, en la humildad y en todo lo que Él representa, siendo Él bueno, perfecto y santo. Así que vamos a regresar a Filipenses para continuar con el siguiente punto. Que es el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, aquí el segundo punto nos es indicado que para poder desatar ese poder glorioso que Cristo dejó en la cruz, el poder de la salvación, el poder más magnífico que podemos ver de parte de Dios, créanme que las señales de sanación, de liberación, de milagros, de profecía, es importante para la edificación de la fe, porque es la demostración del poder de Dios, pero no hay demostración más grande que la salvación misma, porque con la salvación tú eres traspasado del imperio o del reino de las tinieblas, el reino que va a ser destruido, que va a ser desbaratado, al reino de Dios, del Señor Cristo Jesús, del Señor Espíritu Santo, el reino del Señor, el cual permanecerá para siempre y tendrá vida por toda la eternidad. Entonces, ese poder de amor que Cristo nos dejó en esa cruz donde Él murió, donde Él fue crucificado y luego posteriormente resucitó. Eso hay que dejarlo claro, que Cristo resucitó. Parte importante de nuestra fe es ese poder de amor y de humildad. Vamos a verlo en Mateo capítulo 11. Un pasaje también muy conocido, Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una cosa importante para la salvación es humillarse a sí mismo para arrepentirse de los pecados, confesarlos delante del Señor y arrepentirse de ellos. Hay pecados que ciertamente son deliciosos y no queremos dejar, que nos cuestan dejar, pero esa humillación delante del Señor, el derramar nuestra alma delante del Señor y someternos delante del Señor para resistir al diablo y que huya de nosotros juntamente con sus pecaditos. Ese poder por someternos y humillarnos delante del Señor es el que nos da ese poder del Señor para darnos la victoria sobre Satán. Pero tenemos que imitar a Cristo, Él dejando todo lo malo, todo lo que no le agrada, dejándolo atrás. Clamar al Señor: Señor, cámbiame, ayúdame a dejar lo viejo atrás y a perseguir lo nuevo, a alcanzar lo nuevo, a apropiarme de Él. Porque tú eres Dios de vida nueva.
Tú eres Dios de vida nueva y eterna, en abundancia. Es por eso que dice Santiago, vamos para allá. Esperen unos 5 minutitos. Dice así, versículo 7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Versículo 10. Estamos en Santiago capítulo 4. Versículo 7 ya lo leímos. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Usamos el puente, vamos al Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. La segunda parte del versículo dice, y la honra precede la humildad. Es por eso que Cristo nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vamos a explicar más lo que es la humildad del Señor desde Filipenses 2 y luego vamos a explicar lo que es la mansedumbre, el ser manso. Algo muy importante y algo que no debemos dejar que se pierda ni en la iglesia ni aún en nuestra sociedad. Porque lastimosamente, bueno, vamos a cubrir primero la humildad. Vamos a ir en orden, no nos vamos a saltar. La humildad primeramente. Dice así. Dice así. El 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, Cristo, Señor nuestro, siendo también el Dios, siendo también Él el Señor, formando parte de la Trinidad de lo que es Dios, Él se despojó de todo lo que Él tenía en su gloria de Dios y se hizo semejante a nosotros para cumplir la voluntad de su Padre, compartiendo los dos el amor hacia el mundo, hacia la humanidad, de que no se pierda, de que tengan una chance poderosa, indiscutible de salvarse, una chance que nadie puede romper, que es el tener fe. Algo sencillo. Es algo sencillo, es que nosotros somos sinvergüenzas. Algo sencillo como tener la fe en el Hijo de Dios. ¿Cómo es que aún así? Miren lo que dijo Cristo. Teniendo en cuenta esto, algo sencillo como tener fe en el Hijo de Dios, en el Hijo de Jehová, ya el Padre. Miren esto, algo sencillo. Y miren lo que dijo Jesús. 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 Vamos para allá. Bien. Escuchen. Versículo 14 de Mateo capítulo 7. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos, disculpen, me tilié, son los que la hallan. ¿Por qué pocos? ¿Por qué pocos son los que la hallan? ¿Por qué algo tan sencillo como tener la fe en el Hijo de Dios, aún así somos pocos los que seremos salvos en el Señor? ¿Por qué el mundo se nos echa en contra por algo
tan bondadoso de parte de Dios, pero al mismo tiempo tan sencillo como ser salvo por tener fe en su Hijo. ¿Por qué? Entonces culpamos a Dios por nuestros males. Encima de eso, como para rematar, el Señor nos ha dado la posibilidad de salvación, teniendo fe en lo que leímos en Filipenses 2, del 5 al 8. Como Jesús, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que vino a cumplir su amor y su voluntad de la voluntad de su Padre, disculpen, la voluntad del Padre, y a cumplir su propio amor como Dios hacia nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos alcancemos la salvación, como lo dice primera de Timoteo, capítulo 2. Entonces, seamos agradecidos con Dios, seamos humildes para con el Señor, porque el Señor por nosotros dio la vida. Tenemos que humillarnos, así como Cristo lo hizo, para así poder ser semejante a Cristo. Porque entre más humillados estemos delante del Señor, más el Señor nos exaltará por medio de su presencia, que es en su Santo Espíritu en nosotros. El Señor nos traerá honra por darle la honra a Él. El Señor, nosotros hacemos las cosas para el Señor, pues el Señor mismo habla bien de nosotros. Miren, ese es mi siervo, mi hijo. Mira a Cristo, mira a Jesús. Ese hombre fue por el que tú viniste a salvar. Hombres como Él que hacen tu voluntad, haciendo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles fiestas en el cielo por los pecadores que vienen a arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Alabado y glorificado sea el Señor. Entonces, ciertamente Cristo lo dijo, son pocos los que serán salvos por la fe, una fe sencilla como tener fe en el Hijo de Dios. Seremos pocos salvados, pero mantengámonos en los pocos. No dejemos que el diablo ni el mundo nos venzan, nos derroten. Mantengámonos en los pocos. Entonces vamos a cubrir ahora lo que es la mansedumbre. Un tema que quiero hablar mucho. La mansedumbre. No podemos ser humildes. Falso. Eso es completamente falso. De que podamos ser humildes y no ser mansos. Por eso que Jesús dijo esas dos palabras juntas. Manso y humilde de corazón. No puedes ser humilde si no eres manso. Por eso que Jesús dijo en Mateo capítulo 5. Ama a tus enemigos, ora por los que te vituperan, te persiguen, te maldicen. Eso es Mateo capítulo 5, versículo 44. Jesús nos dijo, si te garnatean en un cachete, dale el otro. Si a Jesús le hicieron lo mismo. Jesús nos dijo, si alguien te mete en pleito para quitarte ropa, para quitarte vamos a buscarlo, no me acuerdo bien, no quiero decirle algo que sea mentira. Vamos a buscarlo. Dice así.
Dice así, el 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45. Regresando al primer punto, ser compartícipes imitadores de Cristo, para que seáis, es el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre, como Cristo también es hijo del Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Alabado sea el Señor. ¿Cómo habla el Espíritu? ¿Cómo habla el Espíritu? Tenemos que ser ejemplos de Cristo, y siendo ejemplos de Cristo, por el poder de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo, también ser ejemplo de mansedumbre, y no dejar que nuestros niños, ni aún nuestros vecinos crezcan sin mansedumbre. Que una sociedad, una casa, sociedad, lo que quieran poner, que crece sin mansedumbre, que no conoce lo que es mansedumbre y por lo tanto no sabe tampoco lo que es humildad, se destruye. Se destruye. Persona contra persona, pueblo contra pueblo, reino contra reino. Todo el mundo busca lo suyo propio. Fred, ayúdame. Ese es tu problema. ¿Qué es eso? Mansedumbre. Mansedumbre. Viene alguien y te pisa por accidente. ¿Qué te pasa? Fíjate bien. Mansedumbre. Mansedumbre. Viene alguien y te pega. No le respondas con violencia. Déjaselo en las manos a Dios, que Dios mismo o lo juzgue, o que incluso tú puedas ser herramienta por ese momento de roce. Tú puedas ser herramienta de Dios para traer a esa persona a salvación. Ustedes me van a decir que es falso que dos enemigos se puedan convertir en amigos. Eso no es falso, eso es verdad. Eso pasa. Dos personas que son enemigas quedan siendo amigas. Eso puede ser. No solamente funciona inverso, que dos personas amigas terminen enemigas, también puede funcionar así. Dos personas enemigas volverse amigas. Pero ¿cómo va a pasar eso si los dos están en contienda? Si nadie da el paso para la reconciliación. Ahí mismo en Mateo capítulo 5 Jesús dice: si tú vas a dar ofrenda y tienes problemas con tu hermano, deja tu ofrenda ahí mimito y va a arreglar el problema con tu hermano. Porque no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás haciendo lo religioso de que ya a la iglesia adorar y orar y leer Biblia, pero no la estás viviendo. Estás en contienda. Estás haciendo la voluntad pacifista del Señor. Entonces, ya habiendo cubierto un poco, ni siquiera lo cubrimos completo, para que ustedes vean lo amplio que es el tema de la mansedumbre. Eso lo vamos a tratar en otro tema, no se preocupen. Pues vamos a terminar ya este mensaje después de cubrir el tercer punto, que es el amor y obediencia de Cristo para salvarnos. Comenzando desde el mismo 6.
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo siendo Dios también, Cristo nos amó y nos sigue amando y nos amará siempre. Tanto que Él es el mediador entre nosotros y el Padre. Te lo pueden buscar. 1 Timoteo. Creo que es 1 Timoteo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Sí, 1 Timoteo. Capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús vino aquí en la tierra a darnos rescate. Porque igual que el Padre, obedeciendo al Padre, manteniéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El poder de la cruz. Así se llama el título de esta predicación. Yo creo que a mí se me fue decir el título al principio del sermón, ¿verdad? No dije el título al principio del sermón. Así se llama el título de esta predicación, el poder de la cruz. ¿Cuál es el poder de la cruz? El poder del amor que sintió Dios, Padre, Hijo y Espíritu para con nosotros, que estamos muriendo en pecado, yendo derechito al infierno. Jesús vino en rescate por nosotros para que cualquiera que tenga fe y amor a Él sea salvo. Sea salvo. Porque nuestra propia fe es fundamentada por el amor que es producido en nosotros por el propio Dios hacia Dios y hacia los demás. ¿Sí? Por eso que Pablo dice en 1 Corintios 13 que yo puedo profetizar, hacer milagros, tener la fe de mover montañas. Si no tengo amor, eso no significa nada. Nuestra fe es fundamentada, producida por el amor. Y así nos amó Cristo, nos amó Jehová ya el Padre. Nos ama el Espíritu Santo que quiere usarnos y hacernos igual que Cristo para reflejar su amor. Para que todos seamos uno. El Señor Cristo Jesús y nosotros seamos uno. Y la iglesia sea uno como cuerpo. Que es la iglesia en donde la cabeza es Cristo y nosotros los miembros. Y todos operamos juntos. El amor de Cristo que vino a salvarnos. El poder del amor que desató Cristo en esa cruz. Para salvarnos, redimirnos, perdonarnos y darnos el poder que Él tiene a nosotros, su iglesia. Búsquenlo ahí en Efesios 3, lo dice. Creo que en el último versículo de Efesios 3. Que a Él se le fue dado la potestad y Él, Cristo, hablando de Cristo, le dio la potestad a nosotros, la iglesia. La potestad, la autoridad, el poder. La cuestión es ese amor que Cristo nos dio en la cruz para salvarnos. Para que resucitemos así como Él resucitó, estemos con Él para siempre, darnos vida eterna, poder, sabiduría, al propio Espíritu, el cual produce todo
lo antes mencionado, nosotros le estamos devolviendo ese amor a Cristo, amándolo, aferrándonos a Él. Porque el amor es lo que evita que nos separemos de Dios. Estamos devolviéndole ese amor a Cristo. Así concluyo este mensaje de 40 minutos, por cierto. Y le doy gracias al Señor por este mensaje. Gracias a su Espíritu. Gracias a mi Señor Cristo Jesús por salvación, por todo lo que nos ha dado. Y que Dios guarde en esta noche y siempre. Y arrepiéntanse y entréguenle su alma al Señor y amen al Señor, produciendo fe, para que así esa fe produzca, esa fe estando viva, produzca las obras del Espíritu. Buenas noches a todos y Dios guarde.